a todos, bienvenidos, excelente viernes. Veo que todavía por aquí hay personas que se están integrando y quiero darles la bienvenida a un webinario más de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz. Les agradezco por ser parte de esta comunidad que semanalmente se capacita. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que seguramente todos conocemos, en el que alguna vez hemos ido y sentido parte de, que es el tema del estrés y la ansiedad. Y para ello tenemos un invitado que es experto en el tema, es el maestro Ramón González, quien es director y fundador en el Centro Psicológico de Xochimilco. Su experiencia es bastante amplia, tiene una preparación que ya nos estuvo platicando hace unos minutos en diferentes cursos, diplomados y una maestría en psicología cognitiva y conducta en el área clínica y de la salud. Y pues damos la bienvenida al maestro Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días, Leticia. Muy buenas. ¿Estamos bien? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. Gusto es mío y espero que todos ustedes también se encuentren muy bien, todos los que se están conectando ahorita. Así es, pues damos la bienvenida a todas las personas que se integran. Y bueno, doctor, traes un tema que todos conocemos, todos hemos escuchado, todos a lo mejor seguramente hemos sido víctimas del estrés, de la ansiedad, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la vida cotidiana. Entonces, pues te cedo la palabra y te escuchamos. No sé si quieras comenzar con alguna dinámica para ver qué tipo de personal nos acompaña el día de hoy. Todos quienes se están conectando por ahí, pues vamos a seguir la dinámica del doctor. Adelante, Ramón, te dejo en manos la audiencia. Bueno, pues ante todo, como siempre, les saludo y bueno, les comento, vamos a empezar primero sabiendo con quién estamos hablando. Yo sé que todos ustedes tienen las cámaras, pues siempre las tienen no puestas, entonces les sugiero que pongan sus cámaras para que podamos ver sus caritas y además saber sobre todo si tienen a qué nos estamos dedicando todos los que estamos aquí. Así que si quieren ustedes escribir por el chat, quieren escribir cuál es su profesión, si es público general o profesionales de la salud, pues es mucho mejor para saber cómo nos podemos dirigir a ustedes. Y de todas formas, el lenguaje que vamos a utilizar con ustedes va a ser muy asequible, tanto si son profesionales de la salud como si no lo son. Si quieren, pueden también colocar en los comentarios qué esperan de este curso, si tienen alguna duda que quisiera ser respondida y que no le hayamos podido responder durante el proceso. Y yo espero que cuando terminemos la charla, ustedes tengan muchísimas dudas para que todas las dudas que tengan se les pueda resolver, ¿no? Y pues no sé, Leticia. Listo, mira, por aquí ya estamos viendo enfermera Lucy, profesional de la salud, médico en salud ocupacional, Juan Hernández, docente en el campo de enfermería, Maribel, laboratorista clínico, Araceli, está en el área de enfermería, licenciada en enfermería, por aquí tenemos a Ivonne, que es odontóloga, entonces cirujano dentista, Alicia, enfermera en terapia intensiva, Arturo Gómez nos comparte que él es licenciado en enfermería y obstetricia, Jocelyn, estudiante de enfermería. Entonces, por aquí vemos que tenemos mucho profesional de la salud. Casi todo, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría también que escribieran en los comentarios si alguna vez ustedes han tenido estrés o ansiedad en algún momento de su vida. Imagino que no, pero si lo tuvieran, por favor escríbanlo en los comentarios para ver si esta charla les puede ayudar a ustedes o a sus pacientes, ya que van a estar con mucha gente que va a tener estos niveles. Y además no solamente la gente, también les voy a hablar de un síndrome muy famoso dentro del ámbito laboral, que es el síndrome del quemado, el síndrome de burnout, que es el famoso estrés laboral que van a tener muchos de ustedes, y seguro ya tienen, cuando se sienten quemados, angustiados, desmotivados, enojados con el jefe, con los compañeros, con los pacientes, que no puedan dormir, irritables, molestos, que tengan niveles altos de desmotivación, incluso ni siquiera presentar a trabajar, ¿no? Entonces, todos estos síntomas podría ser un estrés laboral. Quisiera también comentárselos, ¿no? Entonces, yo creo que sin más preámbulos, Leticia, ponemos las diapositivas para que vayamos Así es. al grano. Adelante. Muy bien. Muy Adelante. bien, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, ¿cómo lidiar con el estrés y la ansiedad, ¿vale? Utilicé un poco la presentación que teníamos para ponerla de portada, entonces espero que no sea una molestia. Bien,
Ok, vamos a empezar hablando de las emociones y dirán, ¿por qué vamos a empezar a hablar de las emociones? Y eso no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? No tiene nada que ver con el estrés y la ansiedad. Pues bueno, comentarles de antemano que el estrés y la ansiedad son parte de las emociones. Quizá no son las emociones más básicas, pero son las emociones que genéticamente están programadas para que nosotros tengamos en algún momento de la historia. Entonces, les digo, a ver, hay varias emociones que llamaremos funcionales y disfuncionales. Esas emociones funcionales son aquellas que son adaptativas y son necesarias en el momento, y aquellas que llamaremos disfuncionales serán aquellas que nos hacen sufrir, que no están en el momento indicado y que tienen una intensidad tan alta que nos van a hacer tener una conducta errática o molesta. Bien, y les diré, la tristeza es una emoción, yo sé que ustedes saben, dominan cuáles son las emociones básicas, pero les comento, la tristeza, el temor, la preocupación, el enojo, la alegría, la tranquilidad, el afecto y el eustrés, que ahora les diré qué es, van a ser emociones que son útiles. Por ejemplo, la tristeza es una emoción útil en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no estamos tristes, no vamos a poder liberar ciertas endorfinas en ciertas situaciones y por lo tanto tendremos incluso sintomatología física que no nos va a ayudar, además de otras emociones que no nos van a ayudar tampoco. La tristeza genéticamente está programada para la búsqueda de ayuda. Si ustedes ven un perrito con los ojos hacia abajo y aullando, ¿ahí qué van a querer hacer con el perrito? Van a querer consolarlo, van a querer abrazarlo, ¿no? Y esto es básicamente porque es la emoción de tristeza que genéticamente está programada para ayudarles a ser consolados, a buscar ayuda de una manera correcta. El enojo, el temor y el miedo es otra emoción útil porque nos ayuda a huir de una situación que nos pueda aniquilar. La preocupación es una emoción útil, sí, preocuparse es útil, pero en cierta medida, preocuparse nos ayuda a prevenir situaciones que nos puedan matar, que nos puedan generar un problema o incluso tomar decisiones correctas en situaciones correctas, ¿no? El enojo es útil, que nadie les diga lo contrario, tratar de quitarse un enojo les va a generar más enojo. Así que no traten de quitarse su enojo, pero manténganlo bajo control. Ahora les diré cómo lo haremos. El enojo es una emoción que nos ayuda a establecer límites contra otras personas u otros seres que no queremos que estén cerca. Pongo otra vez el ejemplo del perrito. Un perrito que ladra y ladra y ladra, no te acercas a él porque nos puede morder, pero esto él garantiza que no te vas a acercar. Entonces, el enojo es útil para establecer límites en algunos momentos de nuestra vida. La alegría es una emoción útil en cierta medida, no excesivamente. La alegría es una emoción que nos ayuda a sociabilizar con los demás. Si vemos a alguien que está sonriente, nos dan más ganas de acercarnos que a aquellas personas que no están tan sonrientes y que tienen cara muy seria, ¿no? Entonces, genéticamente está programada para poder socializar. La tranquilidad también es una emoción útil, ya que nos ayuda a mantenernos en estado de reposo, controlar nuestras endorfinas y nuestras hormonas y mantener la hormona del cortisol, que ustedes enfermeros saben que es la hormona del estrés y la ansiedad, es la que la vamos a tener bajo control, la tranquilidad, ¿no? El amor es una emoción útil para generar vínculos con los demás. ¿Bien? Y el EU3, ahí lo voy a dejar porque después les voy a explicar qué es, así que ahorita no les voy a decir qué es el EU3. Pero bueno, entre las emociones disfuncionales van a ver que la tristeza es útil, pero la depresión no. Bajos niveles de, bueno, altos niveles de depresión implica bajos niveles de serotonina y dopamina. Eso quiere decir que vamos a tener mucha menos energía para hacer actividades. Y cuanto menos actividades hagan, menos actividades van a tener energía para hacer. O sea, menos energía van a tener para hacer actividades. Así que cuanto menos hagas, menos quieres. El temor y el miedo es útil, pero tener un estado de pánico o terror hará que nos paralicemos y que no podamos ni siquiera huir ante situaciones que nos generan un peligro. La preocupación, como dijimos, es útil, pero una preocupación excesiva nos dará angustia, lo cual no nos beneficia.
Molestia y enojo es útil, pero una ira o furia va a hacer que golpeemos al otro, que rompamos cosas, entonces no sale rentable, ¿no creen? La alegría es útil, pero un alto nivel de alegría no les va a ser útil. Por ejemplo, euforia. La euforia es una emoción de alegría intensa. No es recomendable jamás. Tuve un paciente en bipolar fase maníaca en el cual vendió todas las acciones que tenía. Él era el CEO de una empresa y vendió todas las acciones de la empresa para comprarse un yate porque tenía la creencia de que podía devolver el dinero en 3 días. Bueno, las sesiones son en prisión. Ustedes sabrán por qué. Básicamente, tener una euforia implica tener bajos niveles de conciencia de lo que estás haciendo. Por lo tanto, las decisiones van a ser erráticas. Nos creemos en ese momento que somos capaces de hacer cualquier cosa y hay que medirnos un poquito, ¿no? En cuanto a la tranquilidad, dijimos que es útil, pero una sensación de apatía donde no te quieres ni levantar de la cama y te pasas el día viendo Netflix o viendo Disney Plus o cualquier otro tipo de plataforma, no nos va a ayudar porque cuanto menos hagan, su cuerpo les va a pedir menos y sus niveles de apatía van a ser mayores. Por lo tanto, la probabilidad de tener depresión o no hacer actividades de la vida cotidiana van a ser mayores. El amor es útil, como dijimos, genera vínculos, pero la pasión, una pasión muy desenfrenada, no nos va a ayudar ya que vamos a tener sensaciones de celos, vamos a tener demasiada dependencia emocional con el otro y vamos a tener la creencia o el pensamiento de que necesitamos estar con el otro para ser felices. Así que, les digo, emociones funcionales son útiles, las disfuncionales no lo son. Entonces, el hecho de tratar de quitarse una emoción les va a hacer que tengan emociones más disfuncionales. Así que tenemos que dejar fluir las emociones o tratar de controlarlas de una manera correcta, no tratar de distraerlas o evadirlas. Además, pensar que tener una emoción es malo va a hacer que tratemos de evitarla y cuando tratemos de evitarla generaremos otras emociones disfuncionales, ¿no? Pero bueno, les comento todo este rollo porque necesitamos que tengan en cuenta que no todas las emociones son malas, ni que todas las emociones son buenas, sino que tengamos una coherencia a la hora de tener emociones en las situaciones correctas, ¿no? Espero que me estén entendiendo bien, porque estoy algo espeso hoy, pero lo prometo que lo van a entender mejor en las siguientes diapositivas. Bien, a ver, en terapia cognitiva conductual, que es la corriente cognitiva que yo manejo, verán que la psicología va a tener varias corrientes. Tenemos corrientes psicoanalíticas, donde se basan en el inconsciente y hablar del pasado, de la niñez, para ver los traumas que has tenido a lo largo de tu vida y que entonces por eso reaccionas como reaccionas. Van a tener corrientes un poco más humanistas, donde van a pensar un poco más en la espiritualidad y en las situaciones positivas de la vida. O también hay corrientes como la cognitivo-conductual, en la cual nosotros nos basamos en una máxima. Esa máxima se llama: no son las cosas las que nos agobian, sino la forma en la que las interpretamos. Es decir, el hecho de que yo piense algo hará que mi sistema límbico, es decir, el procesador de las emociones, generará una emoción u otra. Ese procesamiento de las emociones generará en mi cuerpo reacciones fisiológicas a través del sistema nervioso autónomo simpático. Y a partir de ahí empezará a generar conductas que no nos benefician o que sí nos benefician en función de lo que hayamos pensado, a lo que hayamos sentido y de esa forma reaccionamos como reaccionamos. Ejemplo, yo tengo una amiga que siempre me da un beso cuando se despide, pero un día me dice hasta luego, sin darme un beso, con una cara muy mala. Si yo empiezo a pensar que esta chica se ha enterado de un chisme mío y que ya no quiere saber nada más de mí, ¿cómo me voy a sentir en ese momento? Voy a sentirme probablemente con niveles altos de estrés y niveles altos de ansiedad, lo cual hará que yo tenga unas reacciones fisiológicas de estrés y de ansiedad y una conducta de verificación. Probablemente estaré verificando con mis amigos, hay un chisme de mí por ahí, por favor explícamelo, y estaré dándole vueltas a mi cabeza, o lo que llamaremos rumiaciones. Llegar a ninguna conclusión y pensar demasiado, ¿no? Entonces, para que vean cómo funciona y que tengan muy claro que cualquier emoción que tengan o cualquier conducta que tengan se basan en este esquema.
Una situación va a ser procesada por el cerebro a través de los sentidos. A través de ello va a chocar con nuestras creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y a partir de ahí tendremos un pensamiento sobre la situación. Tendremos una emoción y la emoción generará una conducta. Otro ejemplo les pondré. En el ámbito laboral, nuestro jefe nos dice que tiene que hablar con nosotros. ¿Cuál es el primer pensamiento que les va a venir? Me va a correr, me va a regañar, ¿no? Esto nos va a generar, por supuesto, una emoción de miedo, una emoción de terror, una emoción de ansiedad o de angustia, ¿no? Y esto hará que estemos nerviosos, incómodos. Muy probablemente cuando lleguemos a hablar con el jefe no sean las circunstancias que yo estoy pensando, pero a lo mejor voy a reaccionar de una manera a la defensiva. Voy a estar más enojado, voy a estar más a la defensiva, básicamente, ¿no? Entonces, cuidado cómo nosotros reaccionamos, porque como nosotros reaccionemos, va a ser consecuencia de cómo nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, sé que estoy dando mucho rollo. Ya vamos a meternos en materia y vamos a empezar de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción. Sí, es una emoción que genera una reacción. La ansiedad la gente la tiene diagnosticada como un problema, como una enfermedad, como algo que se lo quieren quitar. Estoy en muchos foros de Facebook y dicen muchos foros de Facebook, padezco de ansiedad desde que tengo 10 años, ¿no? O de que tengo 20 años. Y yo pienso, no les escribo, ¿no? Pero yo pienso, a ver, padeces, ni que la ansiedad fuera una enfermedad. La ansiedad no es una enfermedad, es una emoción que tiene una utilidad. Si el hombre de las cavernas sale de su cueva y aparece un tigre y lo ataca, ¿qué puede hacer el hombre en este momento? Tiene de dos, o lucha o escapa. La emoción que nos da la suficiente fuerza para luchar o escapar de esta situación se llama ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que en la vida cotidiana ya no hay tigres que nos persigan. No. Ahorita lo que tenemos son pensamientos de, ¿y si ocurre esto? ¿Qué tal que me pasa aquello? No vaya a ser que algo malo pase, ¿no? Entonces, aquí, estos y si, ¿qué tal que? No vaya a ser que son nuestros tigres y van a generar en nosotros reacciones de ansiedad. El problema es que cuando le estás pegando a un tigre o le estás pegando a un elemento que nos está aniquilando, no notas esas sensaciones. Pero cuando no tienes con quién pelearte, básicamente, o con quién luchar o contra qué escapar, esas emociones se quedan en el cuerpo, lo cual se van a manifestar en forma de taquicardia, hormigueo, visión borrosa, dolor de cabeza, nudo en la garganta, boca seca, opresión en el pecho, colitis, gastritis. ¿Por qué? Porque básicamente esas reacciones emocionales están alterando tu cuerpo, pero de ninguna forma la estás liberando. Por ejemplo, para que tú puedas pegar con un tigre, tus pulmones deben de estar 3 veces más hinchados para tener una hiperoxigenación y poder cambiarlo por energía. De la misma manera, necesitamos mayor tasa cardíaca para que nuestro corazón esté más acelerado y se pueda de alguna forma convidar o compatibilizar con energía. Necesitamos que los músculos estén tensos para poder correr o para poder luchar. Las pupilas de los ojos deben de estar dilatadas 3 veces más para poder observar hacia dónde correr o hacia dónde golpear a nuestro enemigo. Todo esto ocurre en nuestro cuerpo. El problema es que cuando estamos con un tigre o cuando estamos con un tigre no lo notamos, pero cuando estamos con pensamientos de y si, qué tal que, no vaya a ser que, y no podemos liberar estas emociones, se quedan en nuestro cuerpo. Entonces, esta dilatación de las pupilas las van a interpretar ustedes como una visión borrosa. El dolor en el pecho lo van a interpretar porque sus pulmones están hinchados 3 veces más. Obviamente están chocando con sus costillas y su esternón. Obviamente van a tener opresión en el pecho. Al tener los pulmones bien hinchados, es complicado el tomar aire. Así que van a tener una sensación de falta de aliento. De la misma manera, cuando estás golpeándote con un tigre, tu sistema digestivo, toda la sangre que estaba en el sistema digestivo ya no está.
Entonces vas a tener las glándulas salivales bien secas. Al tenerlas secas, tu garganta no va a estar lubricada, vas a sentir un nudo en la garganta o un dolor en la garganta, o tos. Y por supuesto, los jugos gástricos no van a estar bien controlados, por lo tanto van a generar problemas en la zona del abdomen o en la zona del estómago, ¿no? Por lo tanto, van a tener muy probablemente colitis o gastritis o síndrome de colon irritable, ¿no? Es el mismo. Pero bueno, son algunos de los síntomas. Hay más de estrés y de ansiedad, pero era para que lo tuvieran un poco en cuenta. Para que lo tengan claro, la ansiedad es una reacción fisiológica de lucha y escape. Las personas, por regla general, tratan de evitar estos estímulos ansiógenos. Y ya les digo de antemano que evitar la ansiedad hará que la ansiedad se mantenga. Puede ser que la distraigan y la alivien durante un momento, pero volverá, porque ustedes no se están enfrentando a esos estímulos. Y, por supuesto, siempre van a estar anticipándose a un posible peligro. Es decir, la ansiedad es una emoción que nos anticipa ante un peligro. Es una respuesta de lucha y escape y las personas tratan de escapar de ella. Son tres conceptos que tienen que diferenciar muy bien cuando hablemos del estrés versus la ansiedad, porque a veces se confunden, ¿ok? Bien. Por último, es parecido al miedo, pero no es miedo. Es una reacción de lucha y escape. Bien, aunque el estado emocional es muy parecido y es igualmente de molesto. ¿Hasta aquí dudas? Espero que no. Déjame en los comentarios si tienen dudas. Bien, ahora, ¿qué sí son enfermedades de la ansiedad? Nosotros nos manejamos, los psicólogos y los psiquiatras, con el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en la versión número 5, pero ¿qué creen? Ya en unos meses viene el DSM-5-TR, entonces se va a actualizar. Pero bueno, actualmente manejamos DSM-5 y entonces manejamos estos trastornos de ansiedad. No es lo mismo tener ansiedad, que todo el mundo tiene, si no estaríamos muertos, que tener un trastorno de ansiedad. Entre ellos vamos a ver que está el trastorno de pánico y la agorafobia. El trastorno de ansiedad social, las fobias. El trastorno de ansiedad generalizada, en los niños van a observar que van a tener estos trastornos. El trastorno de ansiedad por separación, donde el niño va a llorar cuando la mamá se vaya de la habitación, porque en ese momento el niño concibe que hay un peligro muy grande porque su figura de apego no está presente. Y entonces algo malo va a pasar, entonces hacen esfuerzos desesperados para evitar que la mamá se vaya. Y también van a tener el mutismo selectivo, donde por altos niveles de ansiedad y de estrés inhiben los núcleos motores y son incapaces de expresar palabras o sonidos en ciertas situaciones que generan mucha ansiedad. Mutismo selectivo. Entonces, van a observar estos trastornos, que son estos sí son los trastornos de ansiedad, las enfermedades que hablan de ansiedad. La ansiedad no es mala de por sí, pero cuando esa ansiedad es demasiado fuerte, presenta cogniciones muy complicadas, empieza a tener este tipo de trastornos. Les voy a comentar de dos, los más típicos, ¿vale? Les comentaré de los famosos ataques de pánico, o ataques de ansiedad, o crisis de angustia. Se llaman las tres formas, ¿ok? Los ataques de pánico se producen cuando tenemos reacciones emocionales en nuestro cuerpo, taquicardia, opresión en el pecho, visión borrosa, pero viene con un pensamiento. Ese pensamiento es el de que me voy a morir, me va a dar un infarto, me estoy volviendo loco. Si tengo esas tres cogniciones, tenemos un ataque de pánico. Es decir, puedo tener taquicardia, puedo tener sudoración intensa, voy a tener temblores o sensación de ahogo o asfixia, náuseas. En algunos momentos vamos a tener también hormigueo o entumecimiento, lo que llamaremos parestesias. Y también tendremos miedo a volver loco o morir o perder el control. Son los síntomas más típicos de un ataque de pánico. Muchos pacientes han venido de un médico que han ido muchas veces al doctor. El doctor le ha estado mandando benzodiazepinas, es decir, clonazepam, diazepam, alprazolam, para reducir los niveles de ansiedad cuando tienen crisis. Por un lado está muy bien, la benzodiazepina consigue eliminar todos estos síntomas y ya no hay ataques de pánico. El problema es que
El evitar la ansiedad, como he dicho anteriormente, hará que se repita. En el momento en el que dejemos el medicamento, volveremos a tener ataques de pánico. Entonces, habrá que trabajar este punto, lo vamos a trabajar en terapia y les daré algunas técnicas ahorita, ¿vale? Entonces, además de estos síntomas, pueden encontrar en un ataque de pánico otros síntomas muy raros, bueno, que la gente los considera muy raros, como la sensación de que no están en esta realidad y que se encuentran en un sueño, una sensación donde no se sienten ellos mismos, una sensación de estar atrapados en su propia mente, o incluso la sensación de verse en tercera persona, es decir, como que su alma saliera del cuerpo y empezaran a verse desde fuera. A estos síntomas se le llaman síntomas disociativos por altos niveles de estrés y de ansiedad, y lo llamaremos despersonalización y desrealización. Pero bueno, suelen estar presentes en los ataques de pánico, pero los síntomas más típicos son estos. ¿Tienen dudas? Me avisan. Ahora, viene otro trastorno que muchos médicos se confunden y por eso lo he hablado. Me vienen del Instituto de Psiquiatría de Ciudad de México, me vienen muchísimos pacientes que vienen con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, pero no presentan trastorno de ansiedad generalizada, presentan trastorno de pánico. Es decir, cuando tienes 2 ataques de pánico en el mismo mes, vas a tener un trastorno de pánico. Entonces, si vienes a consulta con un trastorno de pánico, no es el mismo tratamiento que manejar un trastorno de ansiedad generalizada. Así que es súper importante que tengan un buen diagnóstico. El trastorno de ansiedad generalizada tiene estos síntomas. Unas preocupaciones de tipo catastrófico durante 6 meses, donde se preocupan absolutamente por todo lo que pasa a su alrededor, facturas, niños, escuela, el trabajo, donde tanta preocupación hace que le den tantas vueltas a la cabeza y empiezan a rumiar, darle vueltas a la cabeza y sin llegar a ninguna conclusión. Esto provoca tensión muscular, cansancio, falta de concentración, inquietud, irritabilidad. Y esto es diferente a tener lo que teníamos antes del trastorno de pánico. Entonces, tengan muy claro que las dos son muy diferentes una y otra. Ahora, ¿pueden tener las dos? Sí, es muy frecuente que alguien con trastorno de ansiedad generalizada tenga ataques de pánico constantes, por lo tanto también tenga un trastorno de pánico. O después de haber tenido un trastorno de pánico, empiezan a preocuparse de un montón de cosas y empiezan a generar rumiaciones. Entonces, ¿son amigas entre sí los trastornos? Sí, son comórbidos, totalmente comórbidos. Sin embargo, no me puedes venir de consulta con un diagnóstico que no tienes o que sí tienes, pero me vienes con medicamentos que están estipulados para un trastorno y no para el otro. Entonces, tengan mucho cuidado en este punto, ¿vale? Entonces, por ahí lo dejo. Bien, seguimos. Ahora, ¿cómo podemos evaluar los niveles de ansiedad? Casi siempre se les pasa un inventario. En este caso haremos el inventario de ansiedad de Beck y se puntuarán de 0 a 3. Se harán una serie de preguntas en función de cómo se han sentido en la última semana y se evaluarán de 0 a 3. Si sumando las puntuaciones tienen una puntuación superior a 20, implicará que tienen un trastorno de ansiedad. Si tienen menos de 20, tendrán una ansiedad normal. Así lo diremos. Si quieren este cuestionario, pues eventualmente se les puede pasar, ¿no? ¿Dudas con esto? ¿No, verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, bueno, voy a apurar. Bien, entonces, ahora ya hemos hablado de la ansiedad, así a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar del estrés. El estrés de por sí es un término que se aplicaba desde la Edad Media y se siguió aplicando en el siglo XIV. Del siglo XIV y después, perdón, en el siglo XIX de nuevo. En el siglo XIV, Edad Media, se hablaba del estrés como una experiencia negativa, un sufrimiento y una aflicción. O sea, si tú estabas enfermo de algo, tenías estrés. Así hablaban en la Edad Media. Después, los ingenieros o arquitectos empezaron a hablar del estrés como esa fuerza interna presente en un objeto sobre la que se necesita ejercer fuerza para poder distorsionar la estructura. O sea, para romper un trozo de piedra necesitas estrés. Básicamente, que sería la fuerza que ejercemos para distorsionar un trozo de piedra.
son términos que utilizaron del estrés en el pasado. Bien, solamente lo dejo así como antecedentes históricos. Ahora, ¿qué es el estrés en particular? Ahora ya sí. Es una reacción fisiológica que nos da a nosotros energía para hacer las actividades cotidianas. Es decir, lo que hace que nosotros estemos ahorita aquí en Zoom se llama estrés. Todos ustedes tienen estrés ahorita. Lo que hace que ustedes puedan hablar se llama estrés. Lo que ustedes, cualquier cosa que hagan ustedes de la vida cotidiana, requieren de estrés para poder hacer las cosas normales, ¿no? Ahora, ¿el estrés es bueno? Sí es bueno, pero hay un estrés que no lo es. El estrés bueno lo llamaremos eutrés. Es el estrés bueno, el que nos ayuda a hacer las cosas de la vida cotidiana. Pero el estrés malo lo llamaremos distrés. El eutrés es una respuesta correcta en el momento correcto. El distrés es energía mal enfocada. Es decir, tenemos una cantidad de energía en nuestro cuerpo que no desahogamos. Hacemos que nuestros órganos estén constantemente activados, pero sin hacer las actividades que tenemos que hacer. Además, en el distrés hay un pensamiento muy claro: la falta de recursos. Es decir, me falta tiempo, me falta espacio, me faltan ayuda, me falta... Es decir, cuando nosotros percibimos que nos faltan recursos para afrontar una situación, empezamos a generar estrés, el distrés, perdón. El cuerpo empieza a generar energía para hacer una actividad, pero como tengo el pensamiento de que no soy capaz de hacerlo porque me faltan recursos, esa energía no se desahoga. Por lo tanto, tendremos los órganos al máximo nivel. Es decir, como un motor de un coche en el que le ponen a la llave y arrancan y arrancan y arrancan y arrancan, pero no le dan a ninguna marcha, eso es lo que hace el estrés. Al final lo que ocurre es que se quema el motor. En este caso, lo que haremos será destrozar algunos de nuestros sistemas. Lo vamos a ver aquí. Los síntomas del distrés son los siguientes. A nivel cardiovascular, va a haber un incremento de la tasa cardíaca, aumento de la presión sanguínea, aumento de la vasoconstricción periférica y posibles arritmias cardíacas. Es decir, tener la ansiedad, les digo de antemano, no mata, porque es una emoción que nos ayuda a luchar y a defendernos. Y además es una emoción que en tiempo es muy corta. Sin embargo, el estrés o el distrés es estable en el tiempo, aunque en menor cantidad. La ansiedad es más intensa, pero más corta. El estrés es más duradero, pero tiene una activación media, por lo tanto empieza a quemar todos los órganos, no permite la tranquilidad. Por lo tanto, el sistema cardiovascular se va a ver afectado. Por supuesto, la respuesta metabólica estará también alterada, ya que habrá mucha mayor liberación de glucosa en sangre, lo cual nos puede dar la diabetes por estrés. Podemos tener problemas en las proteínas, ya que las proteínas no se van a catabolizar de la mejor manera y van a estar más en el exterior y pueden alterar a ciertos órganos, pudiendo generar incluso hasta piedras de cal, ¿no? Van a tener ácidos grasos, así que el aumento del colesterol, por supuesto plasmático, los triglicéridos también van a aumentarse. Y por supuesto habrá un mayor transporte de oxígeno, lo cual no está mal que la hemoglobina sea más estable en la sangre y que haya más, sino que simplemente si tenemos más hemoglobina, la tasa cardíaca, la presión arterial se va a aumentar y somos más propensos a tener un infarto, ¿no? Sistema inmune. Obviamente nuestro sistema inmunológico va a terminar alterado, así que vamos a estar más abiertos a recibir enfermedades de bacterias o de virus que estén en el aire. Y por supuesto, a nivel psicofisiológico, vamos a tener respuestas de tensión muscular, temblor, aumento de la tasa respiratoria, hiperventilaciones, sudoración, aumento de la actividad electrodermal, incremento de la dilatación pupilar, reducción de la tensión muscular intestinal y reducción de la salivación. Igual que la ansiedad, sí, pero en el caso del distrés, la durabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, altera mucho más a los órganos que una ansiedad normal. ¿Bien? ¿Tienen dudas? Me escriben, ¿vale? Ahora, los sucesos estresantes que normalmente ocurren
suelen ser, nosotros los vamos a identificar en 3 niveles, micro, micro, meso y macro, donde el micro van a ser las experiencias normales de la vida cotidiana, los atascos que tenemos en la Ciudad de México, el perder algo, ¿no? A nivel meso vamos a tener niveles un poco más estresantes, donde cambio de casa, exámenes de la escuela, cambio de trabajo, que me venga una auditoría a evaluarme en el trabajo, una supervisión. O a nivel macro, la pandemia generó altos niveles de estrés, las crisis económicas generan altos niveles de estrés y, por ejemplo, una amenaza de guerra, imagino que en Ucrania y en Rusia, los niveles de estrés tienen que estar a flor de piel. Bien, ahora, les dije que iba a hablar del estrés laboral o del síndrome de burnout, ¿no? Bueno, los síntomas frecuentes de un trabajador, compañero que tengan de trabajo, que vean con estos síntomas, muy probablemente está quemado. Es decir, tiene el síndrome de burnout o de estrés laboral. Dolores de cabeza frecuentes, dolor de cuerpo, dolor de vientre, pérdida del apetito, cansancio, fatiga, somnolencia, sudor constante, desmotivación, poca implicación en el trabajo o se absentan, aumento excesivo de la comida o pérdida de la comida, irritación constante, ironía y cinismo, está todo el tiempo diciendo, muy irónico, ¿no? Con su jefe, ah, mira el patrón que ya hizo esto, ¿no? O mira el supervisor que ya se fue con tal persona. Todo el tiempo se está enojando y desmotivado, ¿no? Distanciamiento con los compañeros, problemas para tomar decisiones y dificultad para concentrarse. Ustedes pueden ver los focos rojos en estas, en la poca implicación en el trabajo, en el distanciamiento de los compañeros, en el aumento excesivo de la comida o la pérdida de la comida, la irritación constante y la desmotivación. Esos 5 focos rojos son los más típicos dentro del síndrome de estrés laboral. Por lo tanto, si ustedes observan que uno de sus trabajadores, compañeros, tiene alguno de estos síntomas, muy probablemente tenga estrés laboral. Lo ideal es que vayan a terapia o que evalúen con su personal de recursos humanos. Sobre todo porque actualmente hay una norma oficial mexicana, que es la NOM 035, que se basa de evaluar este tipo de síntomas e incluso se puede pedir ayuda para ello, ¿no? Bien, seguimos. Los tratamientos para el estrés o para la ansiedad son muy parecidos. Solamente tenemos que trabajar la durabilidad. Hay un tratamiento posible que sería el preventivo, que es en el cual nosotros nos anticipamos a que ocurra el distrés antes de su aparición para dándoles a la persona días de descanso, actividades agradables, asesoría psicológica, apoyo para que vea a sus familiares, esa parte más preventiva y una parte más ejecutiva donde nosotros ya tenemos el distrés y tenemos que tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces aquí habrá que darle ya más técnicas un poco más cognitivo-conductuales, es decir, darles un poco más de exposición, trabajar pensamientos, además de mejorar el físico, ¿no? Para evaluar el nivel de estrés, se manejará la escala de estrés percibido, igual se haría esta prueba, hará una serie de preguntas, se preguntarán si nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo o muy a menudo tienen estos síntomas. Y si tienen más de 20 puntos igual en esta prueba, implicará que tienen el estrés bastante alto. Ya no tienen eustrés, ya tienen distrés, ¿vale? Es una prueba rápida, obviamente hay otras pruebas, pero esta es la más rápida para que pueda ser más consciente uno de lo que tiene, ¿no? Ahora sí, vamos a meternos al control de la respuesta biológica. Empezaremos a trabajar el estrés y la ansiedad con las famosas técnicas de relajación. ¿Qué les digo de antemano? Podrán ustedes manejar las técnicas de relajación, pero siempre van a ser paliativas. Es decir, nunca van a curar la raíz del problema del estrés o la raíz del problema de la ansiedad, pero nos mantendrán lo suficientemente estables como para tener una calidad de vida correcta. Para ello haremos respiración controlada profunda, en la que yo les sugiero que inspiren profundamente por la nariz todo lo que puedan, aguantando 5 segundos lentos y después expirar de golpe. De esta manera podremos de alguna forma bajar los niveles de oxigenación en los pulmones y podemos mantener la respuesta biológica controlada.
es un ejemplo. Hay otras respiraciones. Esta, en mi caso, es la que más éxito tienen mis pacientes. Porque es muy rápida, no requiere de mucha concentración y pueden liberar los niveles de ansiedad bastante rápido. Entonces, está bien. La otra que les podríamos recomendar es la relajación muscular progresiva de Jacobson, en el cual trataremos de que la persona que tiene temblores, hormigueo o parestesias realice que esos músculos se pongan bajo tensión, estirando los brazos, por ejemplo, todo lo que puedan hasta sentir una tensión lo suficientemente fuerte y luego soltar de golpe. Los cambios bruscos de tensión-distensión generará en el cerebro una retroalimentación o un feedback y empezarán a bajar los niveles de estrés y de ansiedad y además mejorará la circulación sanguínea. Si alguien tiene temblor o parestesias a nivel de estrés y de ansiedad, es porque la circulación sanguínea no va correctamente a donde tiene que ir. Por lo tanto, con este tipo de ejercicios podremos mantener bajo control la circulación y podremos bajar la respuesta biológica del estrés y de la ansiedad. Bien. Otra de las técnicas que se pueden aplicar es una muy rápida también, que sería aplicar las dos anteriores, la respiración controlada profunda y Jacobson a la vez. Y a eso le llamaremos relajación isométrica, donde respiraremos a la misma vez que tensamos todos los músculos, aguantamos entre 5 a 10 segundos lentos sin expirar y sin quitar la tensión muscular y después soltaremos todo de golpe, tanto músculos como respiración. Muy probablemente haya como una pequeña respuesta de mareo o una pequeña respuesta de mareo o de bostezo o de risa o de llanto. Lo permiten sacar. Si el cuerpo reacciona con estas sensaciones es porque el cuerpo necesita liberar. Entonces es súper importante que permitan fluir estas sensaciones. Y bueno, ya metiéndonos un poco más en la parte de lo cognitivo-conductual o de la terapia, para el estrés y la ansiedad manejaremos lo que llamamos la discusión socrática. Es decir, la reestructuración cognitiva de pensamientos. Agarraremos un pensamiento, evaluaremos si ese pensamiento es bueno, es útil o es cierto. Y después de eso trataremos de sacar una respuesta a un pensamiento alternativo al que hemos pensado. Ejemplo, pienso que mi patrón me va a correr. Y aquí se le hace 3 preguntas. A ver, primera pregunta, ¿tienes pruebas objetivas irrefutables de que tu patrón te va a correr? No, solamente me dijo que quería hablar conmigo. Ok, puede haber otros temas de los cuales puede hablarte el patrón que no sea correrte. Ah, pues sí, puede haber. Ah, ok, entonces no tienes pruebas objetivas irrefutables de ello. Ah, no, pues no. La segunda pregunta es, ¿cómo te hace sentir pensar que te van a correr? Ay, no, horriblemente mal. Ok, y la tercera, ¿para qué te sirve ahorita pensar que te van a correr? Pues para estresarme, ponerme mal, ponerme a la defensiva. Ok, entonces si ese pensamiento no es bueno, no te va a servir y no tienes pruebas objetivas irrefutables, ¿podrás generar un nuevo pensamiento? Bueno, solamente que mi patrón quiere hablar conmigo, no sé para qué, pero podría no ser para correrme. ¿Ves? Eso a lo mejor no te quita el estrés y la ansiedad, pero al menos te hace pensar de una manera más correcta y eres más propenso a tomar decisiones más correctas y no tener una conducta que te vaya a no beneficiar, ¿no? Bueno, esa sería, hay varios tipos de reestructuración que bueno, que no les voy a hablar mucho, sería lógica, semántica, lógica, empírica, pero esto si están en terapia, lo trabajarán con el terapeuta, ¿no? Esto nos va a ayudar a tener los pensamientos bajo control. Sin embargo, en estrés y ansiedad, aunque nosotros sepamos que estamos equivocados, hay una parte de nosotros que nos va a decir, sí, sé que estoy equivocado, pero no me puedo quitar el pensamiento. Necesito quitarme esta preocupación, necesito quitarme estos síntomas. Por más que yo sepa que son irracionales o que son de estrés y de ansiedad, no me ayuda lo suficiente como para poder eliminarlo. Entonces, aquí la pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. Piensen en un elefante rosa. ¿Ya lo han pensado? Ahora les pediría que no lo piensen. Oblíguense a no pensar en un elefante rosa.
¿Ya lo han conseguido? ¿Han desaparecido de su mente el elefante rosa o el nombre elefante o rosa? Muy probablemente no. Si tú tratas de eliminar un pensamiento, ese pensamiento se va a repetir porque nuestro procesamiento de la información cerebral, para poder eliminar un pensamiento, tenemos que evocarlo. Por lo tanto, siempre vas a estar en un círculo vicioso en el que voy a intentar quitarme un pensamiento, eliminar la cabeza de mi ex, eliminar de mi cabeza cualquier preocupación y no voy a poder porque estoy obligándome a olvidarlo, ¿no? Entonces, no lo olviden. Para eso, lo que más se suele utilizar es la exposición y prevención de respuesta. Es un conjunto de, vamos a hacer algo, si ustedes repiten 1.000.000 de veces elefante rosa se les va a quitar de la cabeza, literal, fíjense, elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa. Si empiezan a hacer esto, elefante rosa se les olvida de la cabeza y quemamos ese pensamiento. Básicamente lo que conseguimos es, ¿cómo decirlo? Conseguimos habituarnos a ese pensamiento y ya no nos genera emociones. Esto es un tratamiento que se hará siempre con la ansiedad. Se busca la máxima catástrofe del pensamiento, exponemos al paciente a ese pensamiento catastrófico, hacemos que lo sature y de esa manera mantenemos el pensamiento bajo control. Cuando venga el pensamiento no le va a generar estrés ni le va a generar ansiedad. Así que es una oportunidad muy buena que lo hagan. Sugerencia, tienen que ir a terapia porque hacerlo solo, no les va a ayudar, porque pueden equivocarse o hacerlo mal. Entonces siempre requieren de que estén guiados para este procedimiento. También se les va a pedir un tratamiento de la mejora del estrés a través de la mejora física. Si nosotros hacemos un listado de actividades rutinarias que nosotros tenemos y tratamos de romper la rutina, mejoramos los niveles de dopamina. También niveles altos, actividades novedosas aumentarán los niveles de, además de dopamina, los niveles de serotonina nos harán más felices y también reducirán los niveles de cortisol. 6 o 8 horas de sueño, ejercicio físico y número de comidas y alimentación saludable hará que también estemos más relajados y que nuestro estrés y ansiedad no nos afecte. Bien, hasta aquí vamos bien. Solo una cosa más antes de acabar. Creo que me retrasé, ¿verdad? A ver, entonces, bueno, las técnicas de habilidades de tolerancia al malestar. Si ustedes están en crisis, vamos a aplicar varias cosas. Dos técnicas. La técnica TIP, donde si ustedes están en crisis, lo ideal es que bajen su temperatura. Si ustedes bajan su temperatura de manera inmediata, lo que van a conseguir es distraer el pensamiento que tienen, que les genera angustia y estrés, bajar los niveles de adrenalina y la sintomatología física se va a reducir en un 40%. Así que bajar la temperatura corporal en un momento de crisis es beneficioso. Después, si hacemos un ejercicio intenso de 20 minutos, hará que el resto de sintomatología que nos quede fisiológica baje del todo. Y por último, haremos la relajación isométrica que habíamos estado hablando anteriormente. Si hacemos estas tres actividades justo en un momento de crisis, reducimos la crisis. ¿Bien? Ok, hasta aquí para que no haya más dudas, porque sí me retrasé. Perdón, Leticia. No te preocupes, al contrario, un gusto con toda la información. Bueno, pues si alguien tiene dudas, los invitamos a que las vayan añadiendo por aquí al chat. Hace un ratito por aquí veía que alguien ya tenía algunas preguntas. Dame un segundo para regresar y leerlas. A ver. Y bueno, pues agradecerte, Ramón, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Vi por aquí comentarios, donde nos dicen que la información que nos estás compartiendo es bastante interesante. Y bueno, déjame encuentro esta pregunta. Aquí, Hilda Hernández Mañón pregunta si podías nuevamente mencionar cuándo sale el DM5 y cuándo va a salir DM5 y cuál saldrá. No, ya tenemos el DSM-5. Ahorita lo que va a salir es DSM-5 TR, que es la versión revisada. Ok, perfecto. Pero pues no sé, creo que ya está en inglés, pero pues en español yo creo que sale como en diciembre, más o menos. Muy bien, perfecto.
Por acá también María Aida González dice, excelente presentación, saludos desde Tasco Guerrero. Jorge Luis, magnífica presentación y manda saludos desde Iztapalapa. Pedro Ramírez dice saludos desde Zacatecas. Y bueno, por acá Magali dice, excelente ponencia, muy interesante. Buenos días, excelente exposición, gracias por el tema y el tiempo, muchas felicidades. Muchas gracias. Por aquí nos dice María Guadalupe, muchas gracias, lástima que ya terminó, yo estoy con crisis de ansiedad y burnout. Excelente ponencia. Dalila pregunta, ¿está grabada la sesión y si lo vamos a compartir? Así es, esta sesión se graba y posteriormente la puedes encontrar en el canal de YouTube, que justamente acaba de poner el equipo en la parte del chat, para que te suscribas y cuando se suba la ponencia tú ya la puedas volver a repetir y la puedas ver. Juan, por acá tenemos otra pregunta. Januaria Cortina dice, ¿recomienda asistir a terapias psicológicas y de qué tipo? No sé si haya como algún padecimiento, pero no sé si también puedas darnos alguna recomendación. Sí, mira, yo siempre sugiero que tienen que ir a terapia. O sea, todo el mundo tenemos que ir a terapia, la que gusten siempre. El problema es que, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad y estrés, la más recomendable es la terapia cognitiva conductual, o sea, la que manejo yo. Y no es porque la maneje yo, porque para otros trastornos otras corrientes son más eficientes, sino porque nosotros manejamos el aquí y el ahora, manejamos el momento presente, tenemos técnicas de control en crisis y además manejamos la exposición, exponemos al paciente a la ansiedad y a su estrés, haciendo que la mantengan bajo control. Manejar, por ejemplo, psicoanálisis o gestalt o humanista puede ayudar, pero va a durar muchísimo tiempo el tratamiento y además no van a llegar a saber controlarlo del todo. Entonces, lo que más se requiere sería cognitivo-conductual. Perfecto, muchas gracias. Y por acá Sandra nos pregunta, ¿en niños se recomienda terapia o alguna actividad para la ansiedad? De hecho, lo mismo que les estoy enseñando aquí, lo pueden manejar con niños. Claro, con un lenguaje mucho mejor, porque pues es un lenguaje más para niños, donde dices, bueno, en vez de estirar, trata de alcanzar a tu compañero, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un poco más juguetón, pero sí, se maneja igual con niños que con adultos, solo cambiando un poco el lenguaje, y los niños son mejores pacientes que los adultos, déjeme decirle. O sea, lo ¿Sí? aprenden antes, incluso poniendo palabras muy técnicas, los niños lo aprenden antes que los adultos, siempre. Wow, muy bien, interesante lo que nos compartes. Por acá nos preguntan, excelente ponencia, gracias por compartir un tema de mucha importancia. Gwendolyn Guzmán también dice muchas gracias y excelente información. Anaí dice, me gustó mucho el tema, gracias por compartir con nosotros. Ojalá haya más temas y ponencias como estas, nos va a servir mucho. Y Pilar Soberanes dice, buenos días, soy María del Pilar Soberanes Guerrero, pues saludos, Pilar. Bueno, por acá no sé quién más. Pilar dice, excelente dominio del tema, doctor. Así que, Gracias. pues muchas felicidades, agradecer esta información que nos compartes, que lo que nos decías del trabajo y todo lo que nos nutre, lo que nos has dicho el día de hoy. Yo creo que a todos los que estamos en la oficina. Muchas gracias. Por acá Ricardo Miranda también dice saludos y excelente ponencia. Pues agradecerles a todos su participación, haber compartido este espacio con nosotros. Gracias, Ramón, por tu tiempo. Te vamos a ver en Medical Expo. Entonces, bueno, justamente el equipo acaba de compartirnos aquí un código QR. Les pido a todos que lo escaneen con su teléfono. ¿Para qué les sirve este código QR? Les funciona para que se preregistren a Medical Expo. Medical Expo, para quienes se unen apenas con nosotros o a esta comunidad, es una expo que se va a realizar en World Trade Center en Ciudad de México. Es un evento integral. ¿Por qué le llamamos integral? Porque además de tener un área comercial, tenemos auditorios donde se desarrollan este tipo de capacitaciones, de ponencias, va a haber talleres también. Entonces, el registro que ustedes van a obtener es para que ustedes sean de los primeros en enterarse cuando tengamos el programa listo. El doctor Ramón va a estar ahí con nosotros, acompañándonos y compartiéndonos más de su experiencia, capacitándonos mucho más, dándonos muchos más tips. Esto es apenas y un previo de lo que seguramente vamos a tener ahí con el doctor. Y pues muchas gracias, los invito, preregístrense, únanse a las redes sociales de Medical Expo. El doctor Ramón también imparte sesiones, no solamente presenciales para quienes están fuera de Ciudad de México, lejos de Xochimilco,
también hace sus sesiones online. Ramón, no sé si nos quieras compartir un poco de lo de tu clínica y lo que han desarrollado. Claro que sí. Fíjense, actualmente manejo sesiones presenciales y en línea. Obviamente presenciales, me encuentro en la zona Xochimilco de Ciudad de México, entonces mucha gente tenemos de Xochimilco y de Coyoacán, alrededores, ¿no? Pero también tenemos gente del norte, de Lindavista, Santa Fe, Polanco, que vienen hasta Xochimilco para las sesiones, y también manejo, estoy en 8 países actualmente. Entonces, no importa en qué estado se encuentren ustedes, podemos manejar las sesiones en línea y presenciales. También las sesiones, todas mis sesiones siempre van con material psicoeducativo, es decir, a todos mis pacientes les doy lectura, les doy talleres, les doy temas de psicoeducación para que entiendan qué tienen, para que lo puedan trabajar de la mejor manera. Entonces, si ustedes tienen problemas de ansiedad, depresión, soy especialista en trastorno obsesivo compulsivo, presentan TOC o síntomas de depresión, pueden trabajar con nosotros cuando quieran y mandarnos un mensaje aquí donde ponen en el chat justo ahora. Ahí tienen el número de teléfono para que nos manden un WhatsApp y pregunten informes para que les atendamos. De todas formas, manejo una clínica que se llama Centro Psicológico Xochimilco, el cual tiene especialistas de otras temáticas como tanatología, también tenemos psicoanálisis, también tenemos crisis en adicciones, o sea, tenemos una terapeuta en adicciones también, por si presentan drogadicción o problemas de drogas, tenemos una psicóloga infantil y también tenemos una psicóloga especialista en parejas. Entonces, si ustedes requieren alguno de estos servicios, aquí en Centro Psicológico Xochimilco los vamos a atender. Pues bastante completo ese centro psicológico, entonces, pues gracias por compartir. El QR de nuevo los invito a que lo conozcan, a que se preregistren, que nos sigan en redes sociales, quienes usan Facebook, quienes usan Instagram, a quienes usan LinkedIn. Entonces por ahí estamos compartiendo la información. Saben, todos los viernes tenemos webinars, diferentes temas políticos, económicos, sociales. Entonces únanse a las redes sociales de Medical Expo, sean parte de esta experiencia. Ya estamos a unos meses de que se realice la expo presencial, entonces todavía pueden ahí organizar su agenda para que nos acompañen en este evento. Y pues muchas gracias a todos. Seguimos recibiendo felicitaciones, doctor. Te agradezco el tiempo que nos compartiste y los esperamos en el siguiente webinar que inicia a las 11:30 con mi compañero Omar. Muchas gracias. También visiten el blog de Medical Expo. Ahí hay artículos que seguramente les va a interesar leer. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye, bye, cuídense. Bye.